siempre he creído en la libertad, sí, y más en la libertad del cuerpo de las demás personas, independientemente de que tengan cierta preferencia sexual. Creo que si uno tiene la necesidad o querer hacerse algún cambio, lo puede hacer. Sin embargo, nadie debería de obligar a otra persona para hacerse algún cambio. Las llamadas terapias de conversión son actos de tortura y vejación con secuelas devastadoras. Ni son terapéuticas ni convierten a nadie en nada. Las terapias de conversión nunca han sido avaladas por la psicología ni por ninguna ciencia, porque lo único que comprueban es que en lugar de que una persona se convierta en otra, lo que le generan es miedo a aversión. Es decir, las terapias de conversión son prácticas que realizan pseudoprofesionistas, También conocidas como esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, ECOSIG. Pero en realidad se trata de prácticas fraudulentas, poco éticas y actos de tortura. Pues que es un proceso que no tiene razón de ser y que realmente los resultados se ponen mucho a discusión y van en contra de los derechos humanos. Pues al final es una práctica del siglo pasado que científicamente está comprobada que no funciona. Entonces, ¿para qué hacer sufrir a las personas por lo que son? Históricamente, se tiene registro de ellas desde finales del siglo XIX, en Estados Unidos, cuando los médicos de la época acuñaron el concepto homosexualidad para describir lo que en ese entonces concebían como una enfermedad cerebral. Son, como su nombre lo dice, una serie de procedimientos desarrollados para cambiar algo que es natural en los seres humanos, como la orientación sexual y la identidad de género. Están generalmente asociadas a grupos religiosos, además de su cercanía a grupos conservadores. La idea es un mal entendimiento sobre educación sexual y sobre identidad sexual y orientación sexual e identidad de género, perdóname. En donde las personas creen que esto es algo que se decide y que la gente puede cambiar fácilmente. Psicopatías sexuales es un texto del psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, publicado en 1886 con la intención de convertirse en una referencia forense para médicos y jueces, y se refirió a la homosexualidad como una de las 200 prácticas sexuales pervertidas, ya que creía que el objetivo del deseo sexual solamente era la procreación y que cualquier forma de deseo que no tuviese como fin último a la misma era una aberración. A partir de ese momento se comenzó a promover entre la sociedad de psiquiatras y psicólogos de la época, buena parte de ellos ligados a ideas conservadoras y religiosas, un discurso basado en teorías que definieron a las orientaciones sexuales no heterosexuales como una amenaza social. Además, como un peligro que debía ser perseguido y exterminado. Ante la idea de que era algo que podía curarse, los médicos de la época llevaban a cabo tratamientos devastadores, como lobotomías, electrochoques o suministrar ya fueran vomitivos o testosterona. A la par, en territorio estadounidense surgieron movimientos conservadores, con una visión condenatoria de la homosexualidad. Con el transcurrir del tiempo han sido retomadas o difundidas por grupos religiosos extremadamente conservadores, en lo que muchas veces a la cabeza están personajes que se autodefinen como exhomosexuales. Evidentemente, siempre va a haber dentro de los grupos religiosos, van a buscar personas vulnerables dentro de la comunidad o vulnerables en alguna forma para que pues puedan ser partícipes justamente dentro de estos grupos religiosos, haciendo afirmaciones falsas como que la orientación sexual y la identidad de género se pueden cambiar. Pero esto es falso. Esta dinámica ha sido retomada por el cine y la televisión en títulos como Pray Away, I Am Michael, The Sunday Session, Boy Erased y Far From Heaven, entre otras. Esto normalizó el uso de dichas prácticas tortuosas como parte de los tratamientos médicos forzosos que en muchos hospitales mentales alrededor del mundo se implementaron y que como resultado reforzaban la criminalización del libre ejercicio de la sexualidad. Conforme se desarrollaron o pulieron estas pseudoterapias, tratamientos suelen incluir también sesiones de psicoterapia, grupos de debate, misas de sanación, sesiones de ejercicio y adoctrinamiento religioso que reitera estereotipos arcaicos sobre los roles de género. Son tortura, no hay que considerarlas como tal. Y son prácticas pseudocientíficas que buscan
no corregir, sino minar la posibilidad de las personas LGBT en edades tempranas de poder desarrollarse plenamente. Son prácticas que buscan que una persona LGBT que está conociéndose, que está encontrándose, no pueda vivir libremente su orientación sexual o su identidad de género. Pero también prácticas de aversión al estilo la naranja mecánica, para fomentar el rechazo de las conductas sexuales y románticas, generando un estímulo negativo ante conductas y contenidos homosexuales. Decir que estos procedimientos son abusivos a los ojos de un sobreviviente será poco. El resultado que se obtiene es una persona que, además de los daños físicos, termina también con una autoestima seriamente dañada. Recuerdo que me hacían preguntas pues muy agresivas, ¿no? sobre qué me gustaba, si me gustaban los niños, si me gustaba que me tocaran los hombres, si me gustaba tocar hombres, ¿no? Me estaba acordando hace poquito que me preguntaron incluso si me gustaba tocar a hombres mayores de edad, ¿no? Una serie de vejaciones y de discursos súper violentos que por supuesto que yo a los 10 años pues no tenía ni noción de lo que eso implicaba, de lo que me estaban preguntando. A mí solamente se me hacía súper agresivo, ¿no? Como si fueran golpes verbales, no sé cómo expresarlo. En casos extremos, se les somete a largos periodos de ayuno para que purifiquen su alma, exorcismos, privación de la libertad, violencia económica y hasta violaciones grupales. No obstante, pese a que estas técnicas son claramente violatorias de los derechos humanos, aún hay entidades o autoridades que las validan o mantienen una postura omisa ante ellas, sin prohibirlas, pese a las advertencias de las organizaciones internacionales que regulan la salud. Pero también está la parte de la sociedad, que simplemente las desconoce. Lo grave de esto es que en pleno siglo XXI todavía hay muchas personas que son sometidas a estas torturas. Según un estudio de la Asociación Estadounidense de Psicología, pasar por uno de estos procesos aumenta hasta 5 veces el riesgo de suicidio, al ser una acción en extrema violenta contra la integridad de las personas. Dado que en la sociedad tradicional se da por sentado que todas las personas se conducen bajo el modelo de la heteronorma, por lo que las conductas que no encajan en la heterosexualidad cisgénero conllevan estigmas y prejuicios que se traducen en la negación de derechos. Nos llaman como gente pecadora, que no tenemos nada que hacer en este mundo y aberraciones de la naturaleza, y eso es lo que genera el caldo de cultivo para que tengamos depresión, para que tengamos aislamiento, para que tengamos una falta de seguridad en nuestra construcción, en nuestro crecimiento. Si bien, en 1973 la Asociación de Psiquiatría Americana eliminó la homosexualidad de las páginas de su manual sobre trastornos mentales, y en 1990 la Organización Mundial de la Salud hizo lo propio, la esencia de las pseudoterapias de conversión se basan en la creencia de que las personas de orientación sexual e identidad de género distinta a los arquetipos prevalecientes en la sociedad patriarcal heteronormada son de alguna manera inferiores moral, espiritual o físicamente, debido a su orientación o identidad, y que se han de modificar para solucionar esa inferioridad. Me mandaron a llamar a mi mamá para decirle, mire señora, su hijo no tiene el comportamiento típico de un niño. No tiene ni un rasguñón, ni una raspadura, no tiene letra bonita, va muy bien en la escuela, siempre está solo y tiene amaneramientos que no corresponden a las de un niño. Entonces, su hijo va a tener que ir a un psiquiatra, porque si no va al psiquiatra, lo vamos a expulsar. Ahí fue donde yo fui víctima de esta terapia de conversión. Incluso, en 2012, la Organización Panamericana de la Salud señaló que carecían de justificación médica y representaban una grave amenaza para la salud y los derechos humanos de las personas afectadas, mientras que la OMS las calificó como una amenaza para la salud. Y en 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría descubrió que no hay evidencia científica sólida de que se pueda cambiar la orientación sexual innata. Sabemos desde hace ya más de 30 años, ya lo sabíamos en muchos países, pero bueno, lo confirmaron las asociaciones mundiales de salud, pues que evidentemente no era una enfermedad, no era un padecimiento y no requería ningún tipo de tratamiento, porque no había nada que curar. Entonces,
Cuando alguien ofrece un tratamiento o una terapia para quitarte esto, lo que está haciendo es violentar tus derechos humanos. Esto, pese a que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, ENDISEG, 2021 del INEGI, 5 millones de personas se autoidentifican como parte de la diversidad sexual. La homosexualidad no se quita, no se cambia y no se puede quitar de una persona de un día para otro. Lo único que van a hacer estas pseudoterapias de conversión es generarle miedo a la persona, generarle rechazo, generarle aversión, incluso fobia a su propia naturaleza, a su propia forma de ser. La orientación sexual y la identidad de género son parte de nuestra conciencia, es decir, nuestras conciencias tienen género y a nosotros pues sabemos lo que nos gusta. Simplemente es una parte de todo lo que somos nosotros. Es como ser pelirrojos, ser zurdos. Por ello, intentar modificar este aspecto es extremadamente violento en la psique. Yo sentía incluso que el psiquiatra con sus preguntas sobre mi cuerpo, sobre mi deseo, a los 10 años me preguntaban esas cosas. Lo voy a decir, nunca lo había dicho, yo sentí que era una suerte como de violación, ¿no? Yo sentía que ese morbo con el que me preguntaban las cosas era como si me estuviera tocando él, como si me estuviera agrediendo sexualmente él. Eso lo sentí como una agresión sexual. En este contexto, la homosexualidad sigue siendo objeto de persecución en 67 países del mundo, con sentencias que van desde unos pocos meses de prisión a la pena de muerte. Esto significa que aproximadamente 2.000 millones de personas viven en contextos discriminatorios, un tercio de la población mundial. En los últimos años se han tomado diversas medidas para acabar con esta práctica. En unos pocos países, como Ecuador y Malta, se consideran delito. En otros, como España y Estados Unidos, se han introducido prohibiciones en el plano local. Los parlamentos de Canadá y Francia la prohibieron en 2021, después de medidas similares en Alemania y Albania, por ejemplo. En el caso de México, en julio de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma para penalizarlas. La prohibición de ello, en los términos en que implique tortura, que implique que se obligue a una persona a someterse a este tipo de terapias, pero cuando es volitivo, cuando una persona desea acudir a un psicólogo, a un especialista para tratar temas de sexualidad, es cuando tenemos que hacer la diferenciación. No podemos criminalizar a los doctores, a los psicólogos, a los especialistas que tratan temas de sexualidad con aquellos otros centros que realmente le realizan tortura o realizan una coerción hacia el individuo para tomar una determinación respecto de su sexualidad. Son dos temas que son muy delicados que tenemos que diferenciar. Por ello, activistas no cesan en su trabajo por garantizar un mundo libre de la criminalización de la orientación sexual y la identidad de género, y en particular por la eliminación de las terapias de conversión. Por supuesto que el PAN como tal, como instituto político, tiene una ideología muy clara y es la del humanismo político, la del respeto a la dignidad de la persona humana como principio básico fundamental en sus principios de doctrina justamente, y por tanto nosotros siempre hemos respetado las libertades y por tanto también el pluralismo y siempre la inclusión, nunca por supuesto el rechazo a ninguna persona por su condición o su orientación sexual. Sin embargo, se debe notar que las personas jóvenes LGBTQI+, son particularmente propensas a los problemas de salud mental. De acuerdo con datos del reporte 2020 del experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, como consecuencia de la criminalización, los jóvenes LGBT abandonan la escuela 3 veces más que los no LGBT, o las personas trans se infectan de VIH-Sida 47 veces más que los hombres homosexuales e incluso 76 veces más que la población general. El motivo de esta brecha abismal es que con frecuencia una persona transgénero enferma no acude a los servicios sanitarios por miedo a ser ridiculizada y a no recibir la atención que realmente necesita. Y lo único que vamos a provocar es que se violen sus derechos humanos, como la libertad, a la seguridad, a la salud,
por supuesto, a pues, el derecho a una vida libre de violencia, entre muchos otros. Según el informe, estas pseudoterapias se llevan a cabo en al menos 68 países, en todos los continentes. Son muy frecuentes en África y bastante frecuentes en América Latina y el Caribe y en Asia. Solo en Estados Unidos se calcula que unas 700,000 personas han sido objeto de estas prácticas en algún momento de su vida. Todo lo que está a tu alrededor te ridiculiza, se burla, te humilla, te golpean. Entonces, el problema no es la persona LGBT, el problema es todo lo que está alrededor. Por eso es que a mí no me parece que la disforia de género sea un término adecuado, porque no tenemos ningún problema en lo individual. Yo, si ahorita, yo me volteo a ver en mi infancia y me dicen, no, me han preguntado, ¿qué cambiarías de tu vida? Ni un solo segundo. Es así como resulta de suma relevancia que en octubre de 2022, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen que reforma el Código Federal y la Ley General de Salud, con el objetivo de prohibir y sancionar penalmente los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. A mí me parece fundamental que haya ocurrido esto, que el Senado haya votado a favor de la tipificación como delito de los ECOSIG, porque manda una señal. ¿No? Manda un señal desde la Cámara Alta, ¿no? Del Poder Legislativo, de que es una práctica violenta, que es una práctica antiderechos, que es una práctica que lacera a las personas LGBT y que además también es una señal para los grupos conservadores y antiderechos, ¿no? Que desafortunadamente no solamente en nuestro país, sino en otros lugares del mundo se están ganando terreno. Con ello se sancionará con 2 a 6 años de cárcel a quien realice, imparta, aplique, difunda o financie este tipo de prácticas que obstaculizan, restringen y anulan el desarrollo pleno de una persona. Lo que nos puntualizan es que se pretende curar algo que es de lo más natural, ¿no? Nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual, porque como lo dice el hashtag, no hay nada que curar. Es lamentable que hoy en día todavía se crea que es una enfermedad, que eso se contagia, que eso se puede quitar cuando es algo de lo más normal. Además, la iniciativa de ley sugiere que las penas punitivas se dupliquen cuando las víctimas son menores de 18 años, adultos mayores o personas que viven con alguna discapacidad. La mayor parte de estos esfuerzos de corrección o de conversión de la orientación sexual y identidad de género generan síntomas traumáticos en las personas quienes lo viven. Y esto es un factor de mucho riesgo, ya que pues, los chicos y chicas quienes son sometidos a estas terapias de conversión, que no son terapias per se porque no tienen nada que ver con la salud mental, pues no pueden necesariamente denunciar, ya que son sus familias quienes están causando este daño. Entonces es muy difícil de acusar, es muy difícil de denunciar. En el Congreso de la Ciudad realmente hubo coincidencia respecto de que se tiene que proteger sobre todo los derechos humanos, ir en contra siempre de la tortura, ir en contra siempre de la coerción en contra de la voluntad de una persona, y por eso aprobamos así la prohibición en el Código Penal. No fue una medida administrativa, incluso fue penal el hecho que lo pusimos así como un nuevo tipo delictivo. Y por otro lado, siempre apelando a la libertad en el trabajo, a la libertad del individuo. Por supuesto que también se debe permitir, si el individuo voluntariamente desea acudir a tratar ese tipo de temas, para que tome una decisión en su vida personal y en su intimidad. Con estas medidas lo que se busca es proteger a adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres, que suelen ser rechazados por su orientación sexual, en un momento histórico en el que se registran importantes cambios sociales en el tema, como es el de los modelos de la familia.
Y eso lo hemos asumido en la bancada de Acción Nacional en el Congreso como tal, y así ha sido nuestra conducción. Si algunos otros actores radicales han asumido una posición justamente de extrema derecha, esas son posiciones personales, ¿no? Igualmente, cada vez hay mayor apertura sobre lo que implica que un miembro de la familia se declare como no heterosexual, así como organizaciones que orientan a las familias al respecto. Lo que nosotras hacemos, por ejemplo, aquí en la red Gay Latino Capítulo México, es canalizar a los padres y madres a los grupos, ¿no?, de acompañamiento con las organizaciones que tienen este tipo de servicio. O si hay alguna mamá, algún papá que quiera saber sobre cómo vivir el proceso de salida del closet de su hija, hijo o hije, pues les canalizamos con estas organizaciones, y también en caso de que lo requieran, les canalizamos con servicios de atención psicológica. Mientras que los colectivos de la diversidad sexual también orientan a los sobrevivientes de estas torturas. A nivel federal están diversas instituciones con las que ya hemos trabajado, que son sensibles al tema, que están capacitadas para dar una respuesta y, bueno, llevar a buen puerto cualquier denuncia. Es importante que denunciemos este tipo de violencias para que las violencias acaben. Con la prohibición de la ECOSIG, se camina hacia una sociedad más incluyente y plural. Pues yo lo que le digo a los padres de un niño, una niña, un niño trans es que le den todo su apoyo, todo su amor, toda su aceptación, porque es lo que hizo la diferencia en mi vida. En los momentos más cruciales de mi vida, en los cuales yo tenía que tomar decisiones para sobrevivir, para dar pasos, para ir a otros sitios, a otros espacios, siempre para mí la detonante fue el amor de mi madre, la aceptación de mi familia y ese apoyo incondicional, y fue lo que hizo la diferencia. Creo que siempre he sabido. Creo que con el paso del tiempo ella va teniendo su identidad más definida, y que sepa ella que estoy aquí, que la voy a amar siempre.